tal, amigos de Contracara? Programa que se transmite vía UPC TV. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué Hola tal? Manuel, ¿cómo andas? Bien, a la expectativa, Martín, a la expectativa de nuestra semana de periodismo literario. La próxima semana. La próxima semana, y por eso nuestro programa de hoy está dedicado justamente a este evento que organizamos en la carrera de Comunicación y Periodismo. El lunes 19 arrancamos con Juan Pablo Meneses, Ajá. quien va a ser entrevistado por nuestra colega Paola Palomino. El día miércoles vamos a estar con Federico Bianchini, escritor argentino, eh, al que lo vamos a entrevistar el día de hoy, acá en También, el programa. así es. Y quien lo va a entrevistar va a ser nuestra colega Natalia Tarnaviecki. Genial. Y el día viernes cerramos ya con Mariana Enríquez, escritora argentina de ficción y de no ficción. ¿Ya? Ujú. Y la persona que lo va a entrevistar es quien habla. Este es el humilde servidor. Ya, está bien. Así que tenemos a 3 escritores de no ficción muy importantes. Y bueno, y de ficción en el caso de Mariana, ¿no? Ojo, Juan Pablo Meneses es colega chileno, me había olvidado Sí. de dar la nacionalidad. Federico Bianchini argentino y Mariana Enríquez también es argentina. Así que hoy vamos a hacer un viaje a Argentina y a Chile, además, porque vamos a entrevistar a dos de ellos. Sí, vamos a entrevistar a Federico, que tiene unos libros bastante interesantes, ¿no? Este tema de la Antártida, que se quedó como un mes allá ¿Tú para hablar con científicos. tienes pensado viajar a Antártida o no lo tienes en tus planes? Mira, no me lo he planteado, pero después de revisar el trabajo de Federico, mira, me ha generado una curiosidad, Es ¿no? verdad, es verdad. Una Porque curiosidad por las... uno nunca sabe qué hacen los científicos ahí, ¿no? Y hacen un montón de cosas, en realidad. Y no solamente se dedican a una cosa, ¿no? Se dedican a muchas cosas que además, y nos lo explicará Federico, tiene repercusión en nuestro día a día, en nosotros, digamos, los que vivimos en el continente urbanizado, digamos, ¿no? Así es. Bueno, no te olvides que él también tiene libros relacionados con el deporte, Sí, pero un básicamente sobre la apasionado. experiencia del deportista, ¿no? Sí. En plantear sus propósitos y cómo su cuerpo también se va transformando. Así que creo que es una gran oportunidad para que todos nosotros y por supuesto los alumnos, sobre todo los de la carrera de periodismo, pero esto está abierto por supuesto a todo el mundo, Todos, pero obviamente. para que se den cuenta que detrás de aquellas historias evidentes también hay otras historias dignas de ser contadas, ¿no es cierto? Y a los que les gusta la crónica, pues es un gran momento para escuchar a estos 3 periodistas, 3 colegas que nos van a contar evidentemente sus experiencias y también lo que es muy interesante, Manuel, sus procesos, ¿no? En el momento de escribir una crónica, ¿no? Claro, los procesos creativos que son importantes, los métodos que utilizan. Y no hay que olvidarnos, Martín, que justamente la segunda entrevista de hoy con Juan Pablo Meneses también va por ese lado, ¿no? Así es. Juan Pablo Meneses, escritor chileno, que tiene un libro que se llama De Crónicas de Equipaje de Mano, que es un libro bastante celebrado, pero también Sí. tiene un libro sobre niños en el fútbol, ¿no? Y tiene otro libro que se llama Historia de una vaca, que cuenta todo el tema, ¿no? Que tiene que ver con ese ámbito de producción en Argentina, pero que también te da a entender una mirada y una cultura. Y Así eso es, es. digamos, lo que hace interesante este tipo de publicaciones, ¿no? Identificar la cultura y la visión del mundo que tienen otras personas. Así es, Manuel. Así que, bueno, yo te propongo que vayamos directo con las entrevistas, que en realidad lo importante de este programa, ¿no es cierto? Ya habrá tiempo en la despedida de hablar de otros asuntos que, por supuesto, son importantes. El coronavirus, evidentemente, sigue alrededor de nosotros, todavía va a tardar, pero, en fin, algunos datos que sin duda son interesantes también. Perfecto, entonces empezamos la entrevista con nuestro colega Federico Bianchini. Vamos. Vamos. Bueno, amigo de Contracara, tenemos el gusto de presentar a nuestro colega Federico Bianchini, un cronista excepcional. Él ha recibido varios premios, además, Nuevas Plumas, Don Quijote. Además, es autor de 3 libros que yo he identificado que me parecen excepcionales. El libro de la Antártida, que es toda una experiencia, pues, en un lugar que es bastante poco común para cualquier tipo de mortal, pero vamos a conversar con Federico sobre su experiencia periodística, cómo es reportear en la Antártida, qué podemos encontrar. Ojo, él ahí ha tenido mucho contacto con los científicos, que le han revelado una serie de asuntos que son muy interesantes, como tener
un consenso en cuanto a la duda, ¿no? O sea, nadie se pone de acuerdo si realmente el ser humano es el causante del calentamiento global o no. También, por ejemplo, tenemos un libro de desafíos al cuerpo, deportistas que sobreexigen justamente su corporalidad para alcanzar objetivos que tienen que ver con su deporte. Entonces, todos estos asuntos los vamos a conversar con Federico, a quien le doy la bienvenida a Contracara. Federico, un fuerte abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, Federico. Gracias. Bien, bueno, ¿cómo te tratan estos días de pandemia? Para empezar la entrevista. Y bastante atípicos, pero bueno, esperando a ver cómo se resuelve todo este gran entramado, ¿no? Sobre todo porque en Argentina, si no me equivoco, siguen con la cuarentena, ¿no? Hay una cuarentena un poco extraña, sobre todo porque nadie la cumple. Los casos siguen creciendo, ya no tanto en Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde al principio la situación estuvo muy complicada, sino que se va extendiendo por el resto del país, según dijo el ministro de Salud bonaerense, como una gran mancha de aceite. Sí, pues. Federico, quería relacionar esta pregunta de Manuel y de lo de la pandemia, porque he visto lo que ocurre en nuestro mundo continental urbanizado, digamos, ¿no es cierto? No es mala idea irnos todos a la Antártida, ¿no? No, sabés que sería un gran acierto. Incluso estaba viendo que bueno, allá al principio sí se usó barbijo y había mucho temor sobre qué pasaba si llegaba a entrar. Digo, una de las características que tiene la Antártida es que uno no se resfría, por ejemplo. Y ahí se Ah, sí. quiebra ese mito tan de las abuelas y de las tías que decían, "Ah, salí abrigado que te vas a resfriar". El frío no te resfría, lo que te resfría es el virus, la bacteria. Claro. Eh, entonces, si no hay entrada y salida de personas a las bases, no hay entrada y salida de virus. Ya adentro no hay ni bacterias ni virus. Entonces, la gente allá no. Pero en el caso de que entrara, hubiera sido bastante complicado. Entonces, en los primeros días de la cuarentena estaban muy preocupados con eso. Finalmente, bueno, no hubo casos, así que siguen sin casos, digo. Bueno. Ahora, hay que aclarar algo que es muy importante. Federico es uno de los invitados especiales de la Semana de Periodismo Literario de la UPC, que se va a iniciar la próxima semana, el lunes 19. La primera fecha, ojo, empieza Juan Pablo Meneses, colega chileno, y el miércoles 21 tenemos a Federico Bianchini. Así que mucha atención con todo lo que vamos a conversar, porque este es un preámbulo de lo que va a ser la participación de Federico. Federico, Martín ya te había conectado el tema de la Antártida, pero acá hay un asunto. ¿Cómo reportear en un lugar donde tienes a una cantidad innumerable de científicos que cada uno maneja un vocabulario y una lógica muy específica? Y tú, que eres un Bien. periodista que abarca pues una visión amplia, pero que definitivamente no eres un especialista en esos asuntos. Sí, por ahí puedo dar vuelta a la pregunta y que la respuesta sea cómo no hacerlo, ¿no? Digo, teniendo tanta gente ahí tan interesante como para conocer, eh, yo creo que tuvo mucho que ver el contexto en el que yo fui. Yo fui a hacer una nota sobre qué hacían los científicos y los militares en la Antártida. Esa era mi idea. Me dijeron que yo iba a estar 10 días. Cuando llegué me dijeron, mirá, hay un problema con el tema de los vuelos, así que te vas a ir en 48 horas. Y yo dije, no, 48 horas después de haber estado un montón de tiempo tratando de llegar acá, no hay más tiempo, si no te tenés que quedar muchísimo más. Le dije, no, bueno, me voy en 48 horas. Finalmente ese vuelo se pospuso por una terrible tormenta de nieve, se pospuso, yo llegué un viernes, me dijeron, el sábado me dijeron, te vas el lunes me dijeron, no puede entrar el avión, te vas el jueves hubo otra tormenta de nieve, se pasó para la otra semana y así yo me fui, me quedé finalmente un mes. Oh. Entonces, en ese contexto, a mí lo que me decían es, tenés 48 horas para entrevistar a quien quieras, o para quedarte acá, no más de 48 horas. Entonces yo trataba de en esas 48 horas entrevistar a la mayor cantidad posible de gente, y después me decían, tenés otros 3 días. Entonces seguía con los que me habían quedado, que no había podido entrevistar al principio. Y así, eh, como se fue extendiendo, pero siempre era en lapsos breves, yo trataba de entrevistar a la máxima cantidad posible de personas y de la forma más profunda, porque no sabía si iba a poder volver a ver esa gente. Eh, y entonces lo que fui haciendo fui cubriendo por partes. Yo estaba muy dividido en lo que son los científicos, cuyas tareas son bastante
individuales. Digo, está el biólogo que estudia las microalgas y se pasa su vida tratando de entender cómo funcionan las microalgas en una caleta de la Antártida, cómo incide la salinidad del agua y la luz y la profundidad en el desarrollo de esas microalgas. Y está el cocinero que tiene que encargarse, que descubrí que termina siendo el hombre más poderoso de la base, incluso por sobre encima del jefe militar, porque es la persona que, si te cae bien, seguramente el viernes a la noche podrá tener tu postre preferido preparado, y si le caes mal, olvídate de comer pan con dulce de leche de acá hasta el año que viene. O sea, Federico, porque claro, como tú mencionabas, uno nunca sabe qué es lo que hacen los científicos en la Antártida, ¿no es cierto? Y de alguna manera luego descubrimos que se pasan meses, por ejemplo, contando ojos de krill, que por cierto, tuve que buscar qué es un krill, y que es una suerte de camarón, ¿no es cierto? O estudiando, perdón, incluso los vómitos de los pingüinos. Y sin embargo, todo eso tiene una razón, y son trabajos ya dejando de lado pues, la frivolidad de reírnos, que oye, pero son cosas que tienen una razón de ser y que son estudios realmente muy, muy serios, ¿no es cierto? Y que uno solamente descubre cuando los ve, ¿no? totalmente, son estudios muy serios, llevan muchísimo tiempo. Una de esas cosas que a mí me costaba bastante, que se relaciona un poco con la pregunta anterior, era cómo resumir. Digo, lo que yo quería hacer en principio cuando fui, la idea que tenía era, yo voy a llegar a una base en donde hay distintas áreas, ¿no? Y distintas personas. Lo que yo tenía ganas de hacer era una especie de cómic horizontal en donde se pudiera, destinado a chicos, donde se pudiera contar qué hacía cada uno adentro de esa base y cómo se relacionaban esas cosas unas con otras. Lo que me di cuenta es que el trabajo de los científicos era tan complejo, tan amplio y tan interrelacionado que era imposible hacerlo en un cómic, entonces eso quedó para algún momento. Porque vos descubrías que esto que te decía, por ejemplo, por poner el de las microalgas estudia algo. El glaciólogo está estudiando qué sucede en el glaciar. Si el glaciar se derrite demasiado, ese impacto, ese derretimiento impacta en que el agua de la caleta, el agua salina, con el agua del deshielo, termina siendo mucho menos salada. Entonces, cuando cambia la salinidad del agua, cambia entre otras cosas el pH, y empiezan a aparecer un montón de factores que intervienen bioquímicos, biólogos. Las algas tienen que ver después con los peces. Claro. Y entonces los peces tienen que ver con los que comen peces, que son los pingüinos, y entonces empieza a interrelacionar todo este mundo. La verdad es apasionante, pero es complejo para resumir. Por eso fue que yo no pude dar un panorama completo e íntegro de qué es lo que hace cada uno y cómo eso repercute en el trabajo de los demás, ¿no? Sí. Martín y yo enseñamos periodismo en la universidad. Por ejemplo, enseñamos un curso de Introducción al Periodismo, donde uno de los géneros que abordamos es la crónica, ¿ya? Y muchas veces nos rompemos la cabeza para poder explicar a nuestros estudiantes cómo funciona el tema de una escena, la necesidad que hayan escenas, acciones, y de describirlas para poder profundizar el contexto que estamos contando. Y no es fácil. No es fácil porque esto es un proceso que involucra práctica, escribir seguido. Desde tu experiencia, ¿tú cómo empiezas a razonar para privilegiar ciertas imágenes que tú crees que te van a servir para darle fuerza y sentido a tu historia? Por ejemplo, el caso de la Antártida, ¿qué cosa evaluabas? Mira, hay algo que yo descubrí editando, que es la fuerza de nuestra cabeza, ¿no? De cómo edita nuestra cabeza. Me pasaba de por ahí hablar con un cronista que, por ponerte un ejemplo, acababa de llegar de un incendio y estaba con la adrenalina y con la emoción y el miedo de todo lo que había visto, y exaltado o exaltada me decía, mirá, acabo de llegar y vi un bombero que atravesó una puerta porque tenía un chico en brazos y le cayó una madera incendiada en la cabeza y casi parecía que no salía, pero pudo salir. Y buenísimo, bueno, en 15 días te entrego el texto. Pasaban los 15 días, me llegaba el texto y esa escena, que era tan importante, que la persona que me había llamado por teléfono era lo único que me había contado en ese momento,
no estaba. Y en vez de esa escena había un pormenorizado informe de los daños que el fuego había causado en ese lugar y de económicamente cuánta plata había salido y un montón de números que no transmitían la emoción que había transmitido esa persona cuando me había llamado por teléfono. Entonces, yo lo que siempre recomiendo a mis alumnos es que cuando están por escribir una escena, piensen si tuvieran que contarle esa escena a otra persona, si tuvieran que llamar por teléfono a un amigo y decirle, no sabes lo que me acaba de pasar, estuve con alguien y me sucedió esto, ¿qué le contarían? ¿Qué privilegiarían para armar esa escena? Julio Villanueva Chan, que es un gran colonista Claro. peruano. Que ha enseñado además en la UPC, ¿ah? Ah, mira, no sabía. Claro, y él es el fundador de un curso muy importante que se dicta acá en la UPC, que es periodismo literario. Bueno, claro, un gran maestro de maestros, siempre piensa en qué se recuerda, qué va a recordar el lector. A mí eso me parece que es una gran búsqueda. Yo no sé si puedo llegar a tanto como cronista, digo, no sé si el lector, si voy a poder hacer que el lector, me parece muy ambicioso, si el lector va a poder saber qué es lo que va a poder acordarse. Pero en términos un poquito más reducidos, yo pienso en qué va a entender el lector cuando lea lo que estamos escribiendo. Y entonces, en ese sentido, me parece que puede ser interesante guiarlo y pensar, digo, cuando uno escribe una línea de descripción, tanto como cuando pone un diálogo o cuando hace una cita, lo que está haciendo es generando sentido en el lector, ¿no? Entonces, ir tratando de guiarlo hacia donde uno quiere que llegue. No solamente con el texto explícito, digo, enunciado, lo que uno lee, sino también con las corrientes subterráneas de sentido, como la llamaría Poe, hablando de ficción en el cuento, de esto que se va generando ahí en el texto a medida que nosotros contamos lo que supuestamente estamos contando. Uh-huh. Es interesante, Federico, y entre las cosas que coincidimos Manuel y yo es, además de dictar un mismo curso y tener este programa en un PCTV, también tenemos mucha pasión por el fútbol, pero en general por el deporte. Y alguna vez te leí decir que se escribe muy poco periodismo narrativo sobre deportes. Y es interesante que hayas dicho deportes y no fútbol, porque sobre fútbol, no sé, ha escrito mucho Vargas Llosa, García Márquez, en fin, Galeano, por supuesto, Villoro, en Claro. fin. Pero sobre deportes no tanto. Y tú te has atrevido a contar historias de, en principio, personajes anónimos. En principio anónimos, porque, en fin, hay crónicas sobre Pelé, sobre Maradona, sobre, en fin. Pero tú he estado revisando interesantes, apasionantes historias como la de Cristian Gorbea o la de Orlando Duque, por ejemplo, ¿no? Gente que otra vez, como decía Manuel al principio, exigen mucho su cuerpo. Esto de saltar en la Antártida desde un iceberg desde 25 metros de altura, o recorrer 100 kilómetros en la Antártida a los 56 años, o aquellas carreras tan extremas. ¿Por qué crees que nos hace falta separarnos un poco del fútbol, que nos apasiona a todos, pero que darnos cuenta que el deporte es mucho más que el fútbol y que por lo tanto hay historias que contar detrás de ellas? Bueno, mira, en principio te diría que yo lo que siento es que incluso el fútbol está poco narrado. O sea, si uno ve Marínez Mato, una gran nadadora argentina que nada en aguas heladas, ha nadado en la Antártida y ha hecho unas proezas impensadas, me comentaba que por lo general el deporte está reducido a cuatro cosas: a entrenar, a tratar de superarse, a ganar y a perder. Y no más que eso. Cuando uno lee en el diario las crónicas de un partido, lo que sale es el minuto en que un delantero hizo un gol, el minuto en que hubo una lesión, cuándo fueron las tarjetas, y son números. Y quizás el miedo de ese jugador de 19 años que está por entrar a la cancha y que esperó toda su vida ese momento, la sensación de orgullo si puede meter un pase-gol, eso no está contado, eso se pierde. Pero Entonces, Federico, hay autores que han contado historias de fútbol
vinculándolas con el lado afectivo, ¿no? Por ejemplo, Galeano en A Sol y Sombra. Mm. Sí, digo, me parece que es un enfoque que es muy interesante, pero que no dejan ser historias narradas sobre sucesos que ocurren en el fútbol, ¿no? Pero no se narra el presente, las sensaciones y las emociones de quien disputa el deporte, que eso es lo que a mí yo suelo tratar de buscarlo cuando hablo, por ejemplo, con Damián Blanc, que es un nadador que nada la carrera más larga del mundo, que son 88 kilómetros por el río Paraná. Él tarda 8 horas, 20 minutos sin parar en atravesar esa distancia. Digo, yo creo que salvo dormir, no hay otra cosa que pueda hacer durante 8 horas sin aburrirme de manera plena. Y una persona está 8 horas y media sin detenerse. Yo iba con un fotógrafo en un botecito y ya a las 2 horas no sabíamos qué hacer, o sea, y el otro seguía pataleando y nadando, era una cosa impresionante. Y entonces la idea es reconstruir todo eso, ¿no? Como, ¿qué hace en su cabeza una persona durante 8 horas y media, más allá del desafío físico y de cómo impacta eso en su cuerpo? Damián me decía que una de las cosas que hace antes de salir hacia el río es afeitarse muy, muy, muy al ras. Y que sin embargo a la hora 5, 6, 7 de carrera ya tiene todo arañado acá, porque la barba de forma microscópica le empieza a crecer, y entonces él cuando bracea, este rozamiento le va rajuñando y le va arañando el brazo. Digo, esa es la parte física. Ahora, Yeah. ¿qué hace en su cabeza una persona así? Claro. O sea, todo ese mecanismo de razonamiento y de impacto emocional es lo que tú crees que no existe en las narraciones sobre deporte. Al menos es lo que me interesa a mí cuando hablo con uno de estos personajes, ¿no? O sea, como tratar de entender por qué hacen lo que hacen y cómo logran mantener durante tanto tiempo eh, esa, esa actividad física, ¿no? Digo, qué disciplina, cómo hacen para de algún modo tratar de superar el dolor, ¿no? Porque en este tipo de actividades, sobre todo, bueno, de alto rendimiento en general, digo, el fútbol nosotros ya un poco lo asumimos como algo más cotidiano, y no deja de ser el fútbol que vemos, es una tarea de muy, muy alto rendimiento, donde los entrenamientos son Te- durísimos. Federico, te voy a interrumpir un ratito porque quiero vincular algo con Martín. Martín Ujú. hace poco me recomendó un documental y eso es lo que quiero, digamos, que nos sirva de parangón. Quizás lo narrativo en cuanto a su interés por narrar fútbol o cualquier otro deporte se le complica. Pero fíjate, los documentales te la hacen mucho más fácil y abarcan justamente esto que tú dices. Por ejemplo, el documental, Martín, que tú me recomendaste sobre Michael Jordan, El Mm. último baile. El último No baile. sé si tú lo has visto, Federico. El No lo he último baile visto. creo que justamente abarca esa cotidianidad y toda esta experiencia emocional que los jugadores de básquet están experimentando para afrontar cada objetivo deportivo que se han trazado, ¿no? Exactamente. Bueno, en ese sentido, Blas Eloy Martínez, uno de los hijos de Tomás Eloy, Mm. hizo una serie documental de 6 capítulos de Desafiar al Cuerpo, este libro que vos mencionabas, que está en Deporte B, se estuvo presentando, incluso esta semana está presentado, que si quieren después les paso el link, Sí. porque está para ver online. Eh, pero sí, es de algún modo es como tratar de... Hay una frase que me gusta mucho a mí de Svetlana Alexievich, que es que a la historia no le importan las emociones, porque recoge los hechos y deja de lado las emociones. Y me parece que el periodismo deportivo de algún modo también hace eso, ¿no? Se Mm. basa estrictamente en los hechos, en los datos, en los números, y por otro lado queda un material que es muy interesante, sobre todo por la experiencia de vida de estas personas, que son Claro. gente que hace cosas que muy pocos hacen y que, al menos en mi caso, sería imposible que pudiera realizar.
Pero es contar al final de cuentas, porque a nadie le gusta sentir dolor, ¿no? Pero, digamos, este misterio de contar, o el placer de sentir dolor, aunque parezca contradictorio, ¿no? O el sufrimiento, ¿no? O sea, ¿cuál es el misterio de sufrir, ¿no es cierto? Y además, Exacto. estar muy satisfecho por eso al final de cuentas, ¿no? Totalmente, totalmente, porque si uno lo analiza desde una posición cómoda, sentado en un sillón en su casa, es un absurdo absoluto. Esta gente sabe que va a sufrir un montón, sobre todo, y por eso busco deportistas amateur, porque me parece que es interesante que no haya, o sea, que el valor que tienen esta gente es un valor pura y exclusivamente simbólico. O sea, porque nadie les va a pagar un peso por estar durante 7 u 8 horas corriendo o atravesando una montaña. E incluso, digo, este valor simbólico es bastante, bastante reducido, porque los que se enteran de que esta persona logró salir primero en una carrera de 9 horas son los que compiten con él Claro. y algunos mal, su familia quizás, o sea, pero no sale en ningún lado eso, porque estas carreras acá, por lo menos en Argentina, no le importan a nadie, o sea. Ahora, el trabajo de edición, Federico, que también lo has experimentado porque tú has sido editor de la revista Anfibia, por dar un nombre importante, eh, exige ya tener otro tipo de lógica. O sea, ya tienes que pensar en el bienestar del texto ajeno. ¿Cómo, cómo te planteabas tú día a día ese tipo de trabajo? Mira, yo lo hacía de manera mucho más egoísta, yo no pensaba en el bienestar del texto ajeno, sino pensaba en el bienestar propio como lector. Y entonces lo que me sucede, y eso de algún modo yo lo utilizo como una manera de exculparme de todo lo que puedo llegar a decir frente a un texto, es que cuando yo empiezo a percibir una confusión con respecto al texto, cuando hay saltos temporales que no entiendo y demás, me cuesta mucho seguir prestando atención y es como que me enojo y no me interesa seguir prestando atención. Entonces, dejo de pensar en el texto y empiezo a pensar en cómo podría organizar ese texto y por qué hay algo que me está molestando. Esto puede llegar a que yo escucho un texto durante media hora y mi pregunta termina siendo, bueno, ¿por qué se pasa de pasado a presente en un momento? Digo, y se me borró absolutamente todo el resto de la historia. Creo que es una manera que sirve para digo, a fin de cuentas, algo que es bastante paradójico, porque nosotros todo el tiempo estamos pensando, una vez que nos sentamos a escribir un texto, todo el tiempo estamos pensando en las palabras, ¿no? Pero sin embargo, el objetivo último como escritores, como cronistas, es que las palabras pasen desapercibidas, que el lector, las palabras, el lenguaje sea transparente para el lector, que el lenguaje no vea palabras, sino que lo que vea sea lo que la historia está contando. Entonces, si uno mete, por decir, dos palabras terminadas en, dos adverbios terminados en mente, dos adverbios de modo No. seguidos, y entonces el lector se queda pensando en eso, y la historia, los personajes, las peripecias, dejan de importar, porque el Ese, lector está pensando, sí. ese asunto de dijo lamentablemente es horrendo además, ¿no? Sí, porque uno se pone a pensar en, en por qué habrá dicho lamentablemente. No solamente el personaje, sino el que lo El que escribió. escribe. Y eso digo por hacer o sea, un ejemplo mínimo. Cada vez que hay una palabra que nos llama la atención, nos le está quitando al texto. Entonces, la idea es que nosotros podamos leer olvidándonos de que estamos leyendo. Es de algún modo una utopía, claro, pero bueno, como decía Galeano, que ya nombramos, para que se camina, la utopía existe para que sigamos caminando. Así es. Pues Federico, queremos agradecerte, pero tenemos que recordarle a los alumnos, Manuel, que Federico Bianchini va a estar con nosotros la próxima semana, en la Semana de Periodismo Sí. Literario, y seguramente podrán escuchar mucho más respecto a esto y, por supuesto, hacerle preguntas, Sí, Manuel. miércoles 21 de octubre, 9 de la Exacto. mañana, hora peruana, Federico Bianchini estará con nosotros. Federico, desde las 11 de la mañana, hora argentina, O sea, Ahí nos va a estaremos. acompañar. Federico, un fuerte abrazo. La verdad ha sido un gusto conversar contigo.
Y Un bueno, gusto de todo mío, Martín. nos vemos la próxima semana, pero supongo que en el transcurso de estos días nosotros vamos a conversar por interno sobre cómo vamos a plantear nuestra entrevista, nuestra charla con los alumnos. Perfecto. Espero Muchas el llamado gracias, entonces. Federico. Muchas Un gracias. fuerte Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, Martín. Chao, Manuel. Chao, Un chao. abrazo. Bueno, Manuel, yo creo que es muy interesante lo que nos ha estado contando Federico Bianchini, su experiencia en la Antártida, que como te preguntaba al principio, no está dentro de nuestros planes, pero que leyendo ese tipo de experiencias, por supuesto, nos empieza a picar el bichito, ¿no? Y ¿por qué no? Algún día podamos darnos un salto, ¿no? Sí, y ojo, y cuando lo hagas, Martín, no te olvides de hacerte amigo del cocinero. Es Ah, fundamental. sí, 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 sí. Si no, no te prepara nada de lo que te pueda Sí. gustar. Pero fíjate qué cosas, ¿no? El frío no nos resfría, pues. Es el Sí, virus. Y pero lo que ahí me no lo faltó hay. decirle, ojo, sí, pero si te caes allí en No, uno de no, estos, ahí te da hipotermia, pero en 2 no te da segundos. importancia. Así es. Así que bueno, muy interesante y muy interesante también que Federico Bianchini se dedique a contar historias de aquellas personas, ¿no es cierto? Yo lo mencioné, aquel misterio de estar adolorido, de sentir sufrimiento. ¿Y por qué? ¿No? Nadie le gusta sentir dolor. Sin embargo, estos tratan de superarse a sí mismos, ¿no? Y Hay creo un que propósito, Bianchini, ¿no? claro, lo cuenta de una manera magistral, ¿no? Sí, pues estamos muy contentos, la verdad, con la Sí, conversación que hemos tenido con Federico. Y ahora más bien damos pase a nuestro otro invitado, que también así forma es. parte de la Semana de Periodismo Literario, que es nuestro colega, el chileno Juan Pablo Meneses. Así es. Así que vamos para poder presenciar esta entrevista que le hemos hecho. Vamos con la entrevista. Bueno amigos, retornamos con el programa y tenemos el gusto de presentarles a nuestro colega, amigo Juan Pablo Meneses, colega chileno, que se ha dedicado en buena parte de su actividad periodística a desarrollar proyectos de no ficción. Uno de sus libros de crónicas más conocidos, Equipaje de Mano. Tiene también libros sobre, por ejemplo, niños en el fútbol. Tiene otro proyecto editorial que fue muy conocido, Historia de una vaca. Así que con él vamos a conversar sobre su trabajo y cómo él enfoca el periodismo narrativo en estos tiempos tan especiales, ¿no? Tiempos de pandemia. Juan Pablo, ¿cómo estás? Un abrazo. Hola, muchas gracias por la invitación, Manuel, Martín. Un gusto a mí estar con ustedes. En Perú siempre he presentado todos mis libros y espero que el nuevo que estoy presentando ahora, del que les hablaré en algún momento, ir a presentarlo pronto en persona, pero voy a hablar de él en la semana de periodismo literario de la OPC. Ojalá sea pronto, Juan Pablo, ojalá. Y Juan Pablo, mira, quería comentarte desde el arranque acerca de un libro tuyo, La vida de una vaca, y me había confundido, había dicho la historia, es La vida de una vaca. La vida. ¿Cómo te interesó, digamos, este tipo de tema que tiene que ver, pues, con un asunto de producción, pero también con un aspecto cultural de los argentinos, ¿no? Sí, como tú decías, es como un libro que a mí me abrió muchas puertas en Latinoamérica, fue mi primer libro, Equipaje de Mano, que presenté en Perú, ya lleva más de 6 ediciones en distintos países, le funcionó muy bien Equipaje de Mano. Pero el proyecto más grande que he hecho en términos de periodismo narrativo es este donde está La vida de una vaca, que es el primer libro, después Niños futbolistas, que es el segundo, y el nuevo, del que ya les voy a hablar. Entonces es una trilogía que consiste básicamente en comprar con dinero en efectivo al protagonista de la historia. Entonces en el primero, yo vivía en Argentina, vivía en Buenos Aires, quería entender esa sociedad donde la gente cuando va a la carnicería le pregunta al carnicero, che, ¿qué quedó? Suponiendo que antes de uno vino una horda de gente a llevarse todo, ¿no? Entonces se pregunta qué quedó, y donde los argentinos siempre están divididos, Boca, River, peronista radical, pero están todos de acuerdo que su carne es la mejor del mundo y te lo dicen. Entonces yo dije, esto lo quiero entender. Pero ahí me empecé a dar cuenta por primera vez que hay industrias que conocemos mucho, como el fútbol, como la comida, pero que a veces no conocemos nada por dentro, y entonces ahí dije ya, voy a partir contando, para entender la historia esta de la carne, comprándome una vaca. Y ahí me compré a la negra cuando tenía una semana de vida. Esta es la nueva edición que salió este año, que es La vida de una vaca con Planeta. Y entonces esa fue la primera parte del libro, ¿no? Que es comprar un ser animal. Después
vino la segunda parte, el segundo libro, que ese ya no lo publiqué en Argentina, sino que en España, que se llamó Niños Futbolistas. Ujú. Y ahí recorrí Latinoamérica, estuve en Perú, es muy importante en ese libro. Todos los primeros capítulos son en Cantolao, estuve en Cantolao, estuve en el Fíjate. Callao, estuve con Kevin, el niño peruano que recibió a Messi en su casa cuando Messi tenía 8 o 9 años. Cosa de Newells, ¿no? Claro, cuando estaba Claro, en con Newell's, News. y el padre de Kevin dijo, yo recibo, en vez de recibir a un alumno que viene de Newell's, voy a recibir a dos, pero con la condición de que me traigan al mejor del equipo. Mm. Y llegó Messi. Y él en la noche lo agarró, lo llevó a una pollería y le preguntaba, ¿cómo hacen ustedes para entrenar? Porque quería que su hijo fuera famoso. Y Messi se indigestó con pollo, estuvo vomitando toda la noche, pero al Oh, día siguiente igual ganó Newell's 9-0 y Messi hizo 8 goles. Hay unos videos que son increíble, alucinantes. sí, sí. Claro. Juan Pablo, quería preguntarte, tú eres un escritor, un periodista que está en constante búsqueda de temas, por supuesto. En una época como la que estamos pasando, en una pandemia generalizada, que no es regional, sino es mundial, temas como la soledad o la salud mental o el amor lejano, ¿son temas que te alimentan para pensar en futuros proyectos? Sí, en verdad yo creo que el tema que más últimamente me ha... Yo pienso que un autor piensa sus temas y se va adaptando a la pandemia, a lo que Ujú. venga, pero son los temas que viene trabajando. Un poco Mm. es como los científicos que también tienen sus temas y Entonces, a mí el tema del consumo, primero que nada, de la tecnología y ahora también un poco de la espiritualidad son temas en los que he trabajado. ¿Por qué yo me compro los protagonistas del libro? De alguna manera para contar este mundo de consumo en el que vivimos, que todo tiene un precio, pero también porque todavía hay muchas industrias, como el deporte, como la ganadería, como la alimentación, que hay información que solo pueden conocer los dueños. Entonces yo participo como dueño. ¿Qué pasó? Que me compré La Vaca, Ser Animal. Después me compré Niño Futbolista, que salió en España, ahora está una nueva reedición. Eh, y ahí salió Niño Futbolista, un libro que se tradujo en muchos idiomas. La FIFA sancionó al Barcelona a partir de este libro, Ajá. donde yo digo que el Barcelona es la gran maquinaria triturapiernas de Niño Futbolista, porque además mucho tiempo lo hizo con el logo de la UNICEF. Y entonces ahí viene el último libro, que lancé hace un mes y del que espero ir pronto a presentar a Perú, que se llama Un Dios portátil. Y para ese libro viajé a la India y me compré un Dios, ¿no? Y con ese Dios hice una religión. Y este es un poco el libro, no sé si esto lo ven solo ustedes, pero por si alguien nos está escuchando, es un libro que se llama Un Dios portátil de Editorial Planeta. Entonces al final se cierra una trilogía de 15 años de periodismo literario en el cual compré todos los protagonistas. Y un poco volviendo a la pregunta, Martín, acá está obviamente mucho el tema tecnológico, porque una parte importante del libro transcurre en Silicon Valley, Ah, claro. donde yo pasé un año allá como becario de Stanford, pero también ahí diseñé la religión. Ajá. Y cuando yo les digo ahí en Stanford, le digo a un profesor de un curso que estaba ahí, le digo, yo me compré un Dios en la India y quiero diseñar una religión acá, pensando que me iba a decir cualquier cosa, me iba a tirar un zapato por la cabeza o devuélvete a Chile, no sé qué. Y era como si yo le hubiera dicho, quiero hacer un almacén de vender pan o de vender refrescos, o sea, era como lo más normal. Y de ahí me di cuenta que obvio que era normal en Silicon Valley, porque Claro. ahí hace 15 años Microsoft ya tiene una industria de realidad virtual donde está haciendo templos para gente que está sola, volviendo al tema que tú hablabas de estar solo, bautismo a distancia, funerales online, es como que de repente está todo en el libro, pero está escrito hace 2 años, estuve allá. Pero es como todo el mundo que se viene ahora, ¿no? Claro. Como que a veces da esa sensación de, no habrán sabido, no habrán estado preparando todo, porque toda esa vida online está ahí. Claro. Ahora, Juan Pablo, a mí me da mucha curiosidad cómo preparaste, por ejemplo, en el libro de La vida de una vaca, todo tu proceso de trabajo, porque has obtenido cualquier cantidad de información, pero eso tienes que Sí, sistematizarlo. Eh, claro. ¿Qué cosa es lo que tú privilegias al principio para poder enfocar ya el Sí, desarrollo del proyecto editorial? mira, lo primero que privilegio es que tiene que ser un tema
yo voy a pasar años en ese tema. En esos 3 libros que le he hablado, pero en los otros he pasado años. Entonces lo primero tiene que ser un tema que me guste, que me apasione, no un tema que yo voy a llevar 6 meses y después lo voy a dejar botado. Después de acumular toda la información. Con el caso de La vida de una vaca era un poco una locura porque era la información infinita. Yo en ese tiempo vivía en Buenos Aires. En Buenos Aires hay un canal de televisión, que es el canal rural, que es una especie de noticiero de vacas 24 horas al día. Yo a veces estaba con insomnio haciendo zapping a las 3 de la mañana y pasaba por ese canal y decía, mierda, eso que está ahí, no lo tengo en el libro. Entonces podría haber sido infinito, ¿no? Porque la información siempre se puede conseguir. Lo que uno tiene que tratar de hacer en algún momento es una estructura en la cual sepa cómo ir rellenando, ¿no? Es como armar un esqueleto, que es un poco lo que hacen los escultores, armar un esqueleto y después empezar a ponerle los materiales. Claro. Ahora, eso que yo te digo, se dice muy fácil, se escucha fácil y parece lógico, pero ese libro yo lo terminé finalmente, y esa es la verdad, gracias a que hice psicoanálisis. Me tuve que meter a terapia. En realidad, la primera excusa fue que era para resolver problemas de pareja, pero al final le dije un día a mi psicoanalista, necesito terminar este puto libro porque me está volviendo loco. Porque siempre aparece otra cosa, y ahí lo organicé. Entonces, claro, hay una cosa buena de que te tiene que gustar y te tienes que obsesionar con la historia. Claro. El problema es cuándo parar. Claro. Bueno, ahí tienes que sentir cuál es el momento, ¿no? De donde ya la información que tienes, al menos para ese ciclo, es suficiente, ¿no? Claro, Alma Guillermo Prieto decía, que fue la primera persona que yo le escuché que se fue a vivir un año a Río de Janeiro para escribir un artículo y un libro de la samba, que a mí me parecía un año que era lo máximo. Yo ahora en este del Dios estuve 5 años dedicado, viviendo para ese libro. Pero claro, ella decía que terminaba, finalmente, decidía terminar la historia cuando ya los testimonios se empezaban a repetir, las locaciones se empezaban a repetir, las cosas que sucedían ya se empezaban a repetir, entonces al final lo mejor era cortarlo. O sea, como que se caía naturalmente, como una fruta que se cae del árbol ya sola, no hay que ir a sacarla. Juan Pablo, tú mencionabas antes, cuando te preguntaba sobre lo que estábamos pasando de la pandemia y eso, me mencionabas que, claro, ¿qué pasaba en Silicon Valley que tal vez ya habían imaginado lo que estábamos padeciendo o experimentando en estos meses, ¿no? Sin embargo, tú hace 11 años creaste la Escuela de Periodismo Portátil, y que es lo que estamos pasando ahora, ¿no? Que es educación a distancia, educación, en fin, que tiene un montón de denominaciones, educación virtual, digamos, no clases virtuales. Sí. Al final de cuentas es lo que tú habías visto también hace 11 años, ¿no? En el año 2009. Claro, lo que pasa es que al final, o sea, lo que me pasaba a mí era que yo no tenía un lugar fijo, me movía de un lugar a otro, no estaba nunca en un lugar exacto. Ahora con la pandemia me empecé a dar cuenta que no estar nunca en un lugar exacto es casi lo mismo estar siempre en el mismo lugar exacto y no poder salir de tu casa, que fue lo que pasó con la cuarentena. Entonces al final, como yo no estaba nunca en un lugar exacto, dije, pero yo quiero hacer clases, me escribía gente a hacer talleres, entonces los voy a hacer online. Al principio era muy difícil, sobre todo en los primeros años, que la escuela era solo yo. Ahora tenemos 15 profesores de distintos lugares, se llama Universidad Portátil ahora, no Escuela de Periodismo. Nos acabamos de ganar un fondo internacional para empezar a hacer una expansión más global. O sea, ha ido creciendo con el tiempo, pero claro, nos costaba mucho convencer a los profesores, a los alumnos no tanto, porque los alumnos de ciudades, nosotros tenemos muchos alumnos, por ejemplo, en Perú, en Chile, en Argentina, en México, de ciudades del interior donde no podían ir a los talleres de la misma gente que podía estar la gente en Lima, por ejemplo, claro. o acá en Santiago. Entonces, siempre para mí fue clave el tema tecnológico y las clases online en la medida de que, no porque yo no pudiera salir de casa, sino que precisamente como yo podía salir y la gente podía acceder a profesores que no tenía, pero nos costaba mucho decirle a gente, y esto lo remarco, que aceptara hacer clases, ¿no? Tuvimos ahí de Perú a Daniel Tittinger, que hizo uno de los primeros talleres, bueno, Gaby Wiener, Marco Avilés, varios hicieron mucho, todo esto antes de la pandemia.
Ahora, la pandemia provocó una locura de que la misma gente que casi a mí me insultaba, cómo me ofrece hacer taller online, los veo hoy día subiendo esos talleres mañana, tarde y noche, y se ha llegado a un punto extremo, siempre remarco yo, que sería la pesadilla mundial de los grandes maestros griegos que empezaron con la educación, de que estamos en un punto donde hay más profesores que alumnos en el planeta, ¿no? O sea, yo de repente digo, no hay alumnos para tantos profesores. Y ustedes utilizaban el Zoom cuando nadie lo conocía, ¿no? Claro, ese es otro tema, ¿no? O sea, Zoom tiene 10 años y la escuela va prácticamente lo mismo, ¿no? El proyecto online. Pero sabes que no lo usábamos en algunas semanas, otra era mucho chat escrito, Claro. porque la gente tenía una cosa muy complicada de verse con otras, ¿no? Había un pudor, no era una cosa normal. Ahora nosotros, yo me conecto con ustedes y ustedes se conectan, nos saludamos y listo, porque ya estamos todos como que tuvimos una alfabetización express Así es. del tema tecnológico. Pero a mí me parece que es muy importante entender que esto va a provocar cambios muy fuertes también a nivel educacional. Y en la universidad, yo acá en Chile estoy haciendo clases ahora que volví en la Universidad de Chile, en la Escuela de Periodismo, y a veces hago una clase en la Escuela de Periodismo de la Chile en la mañana y otra en mi proyecto personal en la tarde, y es exactamente lo mismo. O sea, es una página de Zoom con Se ha material. normalizado, ¿no? El tema de la virtualidad. Claro, se ha normalizado. Y el que no se quiera meter en la virtualidad, no sé qué va a pasar, digamos, porque esto es como hablar otro idioma. Sí. Te quería consultar, Juan Pablo, justamente ahora que has mencionado el tema de la virtualidad en el campo de la educación, ¿qué hay en el campo del periodismo? Porque muchos colegas nuestros no están saliendo de sus casas justamente para no ponerse en riesgo, pero siguen buscando información. Ahora, la información ya no se busca de manera convencional, sino a través de las plataformas virtuales, de las redes sociales, de las videollamadas, y así van construyendo su valor informativo. ¿Tú cómo lo estás observando? Mira, justo me ha tocado, con el lanzamiento de este libro nuevo, que la mayoría de las entrevistas me las han hecho por Zoom o por teléfono, digamos. Y el otro día me entrevistaron de un medio y me llamaba la atención, me parecía divertido que el periodista empezó a describir qué tenía yo detrás mientras hablaba, qué cosa, o sea, como ya era una normalidad decir que alguien tenía detrás una pared de tal color o tenía libros, o sea, ya se transforma en como antes describíamos a alguien con el que nos juntábamos en un café, y el público también y los lectores les parece interesante también esa área, ¿no? Que en el fondo es describir la nueva persona, la nueva forma en que las personas se van a transmitir y van a transmitir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que con la tecnología en general, yo estuve en Stanford 2016-2017. Me acuerdo que el primer mes que llego y una escuela de comunicaciones, de periodismo, de todo eso, todas las primeras clases eran solo gráficos, ¿no? Yo me acuerdo que el tercer día que era todo gráfico, mostrar gráficos, yo casi que pregunté, ¿esto no será la escuela de ingeniería? Y entonces era, no, lo que pasa es que ahora el periodismo es mucho de datos, mucho de sacar información, y todos esos datos, la mayoría estaban sacados por redes, por peticiones gubernamentales, se pedían bases de datos, entonces mucho periodismo se está haciendo de esa manera, ¿no? O sea, conseguimos un ingeniero, nos conseguimos unos permisos, por ejemplo, hay una ley de transparencia que tú puedes pedir información, y con eso empieza a armar los relatos. Pero claro, a mí igual me gusta todavía el periodismo de contar historias y más narrativas. Lo que pasa es que esas nuevas narrativas también están cambiando y también van a ser permeadas por la tecnología, por la pandemia, por el mundo nuevo en el que estamos.
Juan Pablo, hay unas cosas que me llaman la atención. Manuel y yo, revisado varios materiales referidos a ti, por supuesto, pero hay algo que me llamó mucho la atención y quería que me lo explicaras. ¿Algún día harás una crónica o un relato en relación a tu búsqueda del Bloody Mary en los aeropuertos? Porque sé que es una costumbre tuya, es una especie de cábala, ¿no es verdad? Sí. Lo que pasa es que cuando estaba en California tuve que hacer muchos viajes internos en Estados Unidos y la escala y todo eso, porque después de ahí me fui a Nueva York y entonces los bares de Estados Unidos eran mucho siempre el escenario que era televisor transmitiendo algún deporte que sea fútbol americano, no sé qué, y gringos tomando cerveza o algunos Bloody Mary, y empecé a tomar ahí y se me hizo una cábala, me gustó mucho, pero en tierra trato de no tomarlo, ¿no? Trato de no tomarlo porque es un lugar que ya lo dejé estipulado dentro de mi itinerario. Ajá. Entonces el día de mañana, incluso si digo no tomo nunca más, bueno, pero el Bloody Mary dentro del aeropuerto sí Dentro se de la- va. Y además que me he dado cuenta que es casi una especie de tribu, sin querer, porque me ha pasado muchas veces de que me pido uno y miro y en otro rincón hay otra persona pidiéndose uno y me mira, no es que quiera que levantemos ni que pase algo ni nada, sino que es como, estamos en la misma, estamos tomando un Bloody Mary en el aeropuerto. En el aeropuerto, además. Sí. Pablo, fíjate, no sé si lo puedes ver. Sí, equipaje Acá de mano, la está. primera edición. Esta es la primera edición del Planeta que llegó acá al Perú. Sí. Y este libro lo tengo acá en mi escritorio justamente porque trabajo con este libro también para las clases que tenemos de crónicas. Y hay una en especial con la que yo quería conversar contigo, que era acerca de rareza americana. Sí. A ver, ¿cómo tú enfocas tu criterio de elección para las escenas y luego describirlas? Porque claro, uno llega a un lugar de esta naturaleza, hay diversidad de Claro, es una personajes, hay locura, diversidad de sí. información y es una locura. Era una locura, yo iba a volver ahora. Rareza Americana, primero para ambientar, es el primer libro, es la primera crónica de mi primer libro, y es un pueblo en Estados Unidos, en Florida, en el norte, Gibsonton, cerca de ¿no? Tampa, sí, cerca de Tampa, donde van a jubilar o a retirarse la gente rara de los circos, ¿no? Donde fueron históricamente. La gente rara de los circos cada vez, los circos de alguna manera están desapareciendo, los famosos talk shows se transformaron en los circos televisivos, entonces ya no era necesario llevar gente rara. Un poco está explicado ahí en la crónica. Yo digo, lo primero, lo más raro de esa crónica, lo más raro, y que lo menciono, es que un día, yo siendo un periodista que estaba partiendo muy al comienzo, no sé, quizás mi editor, Francisco Moata, habrá visto algo más raro que yo, no sé, pero me dijo, oye, hay una historia que tienes que hacer tú, que es esto, Freak City. Él había visto una breve, ¿no? Y era para la revista de viajes del Mercurio. Y en ese tiempo, que para mí no es hace tanto, pero en realidad son 20 años, el periodismo era otra cosa, los presupuestos eran otra cosa, y de repente yo estaba viajando con un fotógrafo al lado, ya los fotógrafos no existen, sino que uno va haciendo sus propias fotos, con un fotógrafo al lado, a llegar a Miami, a arrendar un auto para ir a contar esa historia, que era además contar una historia, no es que te inviten, porque a veces las revistas de viaje te invitan, y llegamos allá sin conocer a nadie, sin tener ni un dato. Yo había leído muchas cosas por internet, me había conseguido un libro de un tipo muy friki que se había muerto ahí, que lo había matado, el niño en manos de langosta, Claro. que tiene una historia terrible, lo mató su hijastro, que era el niño cabeza de bloque, en su trailer, es un Estados Unidos muy desconocido, muy raro, donde no hay farmacia, Walgreens, donde no hay Denny's, donde no hay nada de lo que están en todas las ciudades de Estados Unidos. Y entonces lo primero era eso, ¿no? Estoy en un lugar tan raro que hay que destacar que es raro. Y segundo, digamos, para el alma de la crónica, ¿no? Voy a ir a un lugar raro que es muy raro y voy a destacar que es raro.
Pero segundo, y que es tan importante como eso, que es gente normal, ¿no? Que yo no voy a hacer un circo acá, sino que buscar la normalidad. Y tenían historias increíbles, cómo se iban de repente a cruceros, juntaban plata y se iban a cruceros, y eran rarísimos. Estaba la mujer barbúa que estaba tan vieja que ya se le habían caído los pelos a la barba, ¿no? Y después, a la hora de contar lo que para mí siempre lo principal, una de las cosas más importantes del inicio, ¿no? Y en ese libro en particular yo trabajé mucho los inicios. En varios son inicios de acción. Ujú. Hay uno de Kenia que parte al final de esta historia, alguien muere, o sea, muchas cosas así. Pero precisamente ese de Freak City partía diciendo, esto no parece Estados Unidos, esto no es Estados Unidos. Acá no está esto, no está McDonald's, no está Burger King, no está... O sea, no es es el como decir, Estados oye, Unidos, te voy a contar la trastienda de Estados Unidos. no es el Estados Unidos estereotipado, es otro Claro, Estados Unidos, que claro, también obviamente. es obviamente válido, ¿no? Es O interesante. sea, obviamente, pero- no solamente obviamente válido, sino que es el Estados Unidos mayoritario. Claro. Lo que pasa es que cuando la gente va, de repente está en lugares como más turísticos. ¿no? Las Sí, ahí- entradas mencionadas, los inicios, Juan Pablo, de una crónica, de un relato, finalmente es fundamental para todo el resto de lo que estás contando, ¿no? Para mí es fundamental. Mira, yo siempre digo que una crónica, un relato de periodismo narrativo hoy, publicado en los medios, pero si no publicado en cualquier parte, es un camino de perder lectores. O sea, empiezan 500 a leer tu texto y terminan 50. Uno tiene que tratar de que en vez de que termine 50, sean 100, 150, 200 o 300. ¿Cuándo vas perdiendo lectores? Cuando de repente te olvidas que estás escribiendo para otra persona. Oye, me quiero dar un gustito, quiero poner esto. Va, te das tu gustito, pero en realidad mataste a 152 lectores que a partir de ahí se aburrieron, ¿no? Uno tiene que ir pensándole eso. Y entonces, en ese sentido, tú puedes... Yo a veces he conversado que quizá hoy alguien que quiera leer algo de periodismo narrativo tiene que ser una persona que está en su casa, sin televisión, sin internet, sin familia, sin nada, para que se pueda enfocar en eso, ¿no? Pero aún así, y va alguien a visitarlo, alguien como para hacer caridad, y le lleva un pan envuelto en diario, y en ese diario viene una historia. Uy, el tipo que no tiene internet, familia, nada, tele, fútbol, radio, voy a leer la historia. Aún así, sin tener nada, si él va a leer esa historia que le llegó de casualidad a su mano, tiene un mal inicio, no la va a leer. O sea, Claro. el inicio es alguien, aunque uno esté perdido en una isla desierta, solo, con un diario, si el diario tiene un mal inicio, no lo va a leer igual. Porque va a decir que aburrido, prefiero envolverlo como una pelota y ponerme a dominarla o a jugar tiro al arco. Entonces, el inicio es fundamental. Y a veces se explica, ahora es fundamental no solo porque tiene que ser atractivo y después yo me olvido, ¿no? Sino que tiene que ser fundamental porque es la promesa de lo que viene, Claro. es la tensión de lo que viene. Y finalmente es mucho de lo que queda para el lector. Si tú logras Ahora, meter un buen inicio, el tipo va a seguir hasta el final leyendo. Ahora, es importante también para que ese atractivo que uno consiga a partir del inicio, en el final, pues, también sea resuelto, ¿no? O sea, el tiro No, de claro, gracia. tiene que ser una promesa que al final sea resuelta, por eso también es parte de un todo, y seguramente en algún momento te diré, el final es fundamental, y también te diré después, el medio es clave, Claro. porque al final es todo clave. Pero la particularidad que tiene el inicio de partida es como que es la frase que más, las primeras frases son las que más se leen, porque incluso hay gente que lee solo el inicio. Claro. Pero también tiene que dejarte con un suspenso, Claro. tiene que dejarte con alguna tensión de algo está acá. Quizás no tan evidente como al final de esta historia alguien muere, pero sí con... en ese mismo libro de equipaje de mano hay una historia que yo hice en Iquitos, en el Amazonas, hice un viaje en el crucero de estos Amazon Boys. Amazon Boys, claro. Y también, esas fueron mis primeras crónicas, y también me acuerdo que cuando estaba por iniciar ese viaje, mi editor me dice,
oye, que te vaya buen viaje, ponte las vacunas, todas esas cosas. Y cuando voy saliendo del diario me dice, con la mochila, me dice, oye, y una sola cosa, no traigas la típica historia del Amazonas. Y yo no sabía cuál era la típica historia del Amazonas. Pero ya supuse que tenía que ser una que no salieran anacondas y cosas así, Claro, sí, pues. y empecé a reportear, y claro, empecé conversando con la gente del barco, y ahí se empieza a dar, empiezan a revelar cosas muy interesantes que me terminan sirviendo, pero claro, al inicio de esa crónica también hago referencia a un pueblo donde muchas mujeres saben que sus novios o parejas que están trabajando en turismo en Se cualquier van a ir. momento se van a ir. Juan Pablo, antes de terminar, una última pregunta, porque me llamó mucho la atención saber que estabas releyendo, lo vi en una entrevista que te hicieron, estabas releyendo la historia personal del boom del gran José Donoso. Y es una curiosidad que tengo. Uno de mis autores favoritos es Roberto Bolaño. Y quería preguntarte qué significaba Roberto Bolaño, no solamente para la literatura chilena, sino también latinoamericana, y si de alguna manera crees que Bolaño es uno de los herederos de aquel boom latinoamericano. Bueno, Bolaño, él odiaba, digamos, el boom, pero lo odiaba por una cosa de matar al padre, pero lo había leído y la gracia que tenía, la gran gracia de Bolaño es que siendo todo lo radical que era con sus opiniones, si había alguien que escribía bien y a él le gustaba, no lo atacaba por atacarlo, era básicamente un militante de la buena literatura. Yo hablé con él y cuando yo viví en Barcelona y en el fondo yo en lo que estoy ahora, y por eso estaba releyendo ese libro de Bolaño, de José Donoso y ahora voy a hacer uno con uno de Bolaño y con otros autores que estoy haciendo, es que estoy planteando que la crónica y que la no ficción y que el periodismo literario y todo eso está dentro de lo mejor de la literatura chilena, que sea novela, cuento o poesía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese libro del boom que escribió José Donoso, yo creo que es la mejor crónica que se ha hecho del boom latinoamericano. Él quizás ni siquiera sabía lo que era la crónica, habría dicho yo no quiero... Bolaño tiene un libro que se llama Nocturno de Chile, que es sobre un taller literario que se hacía acá en el barrio alto de Santiago, mientras abajo se torturaba, y esa es la mejor crónica de ese taller literario. Nicanor Parra hizo una crónica, hizo un poema sobre el Festival de Viña, de una actuación de un humorista, de un cantante, y es para mí una de las mejores textos de no ficción sobre el Festival de Viña. Yo conocí primero el Metro de Nueva York por los poemas de Enrique Lin, que antes de haber ido a los Metros de Nueva York. Entonces, con esto quiero decir, me interesa abordar el periodismo literario y la crónica y la no ficción como algo que está enquistado, y en eso yo lo veo muy parecido a la literatura peruana, está enquistado en toda la literatura, aunque los mismos autores literarios no se den cuenta, no lo vean, más que otras tradiciones literarias, como podríamos decir la Argentina, que está siempre más relacionada a lo fantástico, ¿no? Claro. Y que siempre ha tenido una literatura más fantástica partiendo por Borges y de ahí todo para abajo. Bueno, eso es importante, Juan Pablo. Más bien, quiero hacerles recordar a todos que Juan Pablo Meneses inaugura la Semana de Periodismo Literario en la UPC. La inaugura el lunes 19 de octubre, o sea, el próximo lunes, a las 9 de la mañana, hora peruana. Hora peruana. Sí, y será 11 de la mañana, hora chilena para Juan Pablo. Juan Pablo, ya sabes, te esperamos a las 9 de la mañana vía Zoom para poder conversar. Nuestra colega, la periodista y escritora Paola Palomino, será quien entreviste a Juan Pablo en este evento de la carrera de Comunicación y Periodismo. Así es. No, sí, estoy esperando que llegue el día y la hora. Desde que me invitaron estuve muy contento porque además, como les había dicho ahí yo, el primer taller
que hice antes de la Escuela de Periodismo Portátil, antes de la Universidad Portátil, antes de haber hecho talleres en Estados Unidos, en Europa, en toda Latinoamérica, mi primer taller fue en la UPC, en un taller que organizó Etiqueta Negra y la UPC. Ya por 2004, creo, una cosa así, cuando ustedes seguramente no habían nacido. Ustedes no habían nacido, creo. No, ojalá. Ojalá, creo que tenemos que hacer la misma edad. Muchas gracias, Juan Pablo, y claramente vamos a estar ahí el lunes, muy atentos. Eso, un saludo a todos y nos vemos. Chao. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, nos vemos. Chao, chao. Chao. Bueno, Manuel, hemos escuchado a Juan Pablo Meneses, escritor y periodista chileno, que se suma a este programa dedicado pues a la Semana de Periodismo Literario. Hemos tenido primero a Federico Bianchini y creo que con los dos hemos hecho un repaso, no solamente de sus obras, que evidentemente era algo obligatorio, sino de la crónica, ¿no? De cuáles son sus propios procesos para justamente avanzar en una crónica, que no es un proceso fácil, ¿eh? No, sus procesos, sus maneras de recopilar información, identificar lo que les interesa. Me interesó mucho, por ejemplo, en el caso de Bianchini, de Federico Bianchini, cómo identifica las escenas, ¿no? Sí. Y en el caso de Juan Pablo, nos habla de un método, de un esquema, ¿no? Una especie de mapa conceptual donde él va colocando los puntos más necesarios para desarrollar su proyecto. Entonces creo que eso nos ayuda a todos, ¿no? Y sabe lo importante de la entrada de una crónica, ¿no? Y nosotros, tú y yo, tú dictas taller de crónicas, también hablamos de crónicas en Introducción al Periodismo, por ejemplo, e insistimos en la importancia de que los alumnos se concentren mucho en esa entrada, porque al final de cuentas, por más duro que parezca, y lo dijo Meneses, ¿no? Si no hay una buena entrada y un buen inicio, lo más probable es que vayamos perdiendo lectores, y claramente eso es lo que no queremos, ¿no? Y mira, y cómo también tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. El proyecto de Juan Pablo Meneses... Increíble. ¿No? Que tiene, pues, ¿qué? Periodismo portátil, tiene... Sí. 11 años. 11 años. 11 años. Zoom existe hace 10 años. Yo la verdad me enteré de Zoom hace el año pasado, pero de casualidad, porque yo utilizaba otra plataforma. Todos, creo, ¿no? Sí. Que es Skype. ¿Y ahora quién no conoce Zoom? Ahora todo el mundo conoce Zoom, creo que lo han conocido en una semana de capacitaciones relámpago. Sí. Los trabajos, las universidades. Así Entonces, no nos es desconocido, pero a lo que iba, que para hacer periodismo ahora también hay que cambiar, ¿no?, los caminos que tenemos que elegir. Sí. Es decir, utilizar las plataformas virtuales es una manera de conseguir información. No digo que sea lo mejor, es lo que tenemos en este momento. Pero se puede hacer un periodismo muy decente, y creo que hay muchos periodistas que lo demuestran, por cierto. Bueno, Javier Sinay, en su medio de comunicación Redacción, así es un portal web, está haciendo periodismo desde el escritorio, porque yo estoy en una cuarentena bastante rígida, y ojo, te pone pantallazos, ¿no?, de las conversaciones de chats, de Facebook, hay que volver a hablar con Sinay, Manuel, porque si lo recuerdas, acá en Contracara hablamos con él cuando recién empezaba la pandemia, ¿recuerdas? Bueno, la cuarentena, mejor dicho. Y creo que él planificaba en unas pocas semanas, como todos, por cierto. Habrá que hablar con él cómo va la cosa después de tantos meses, ¿no? En fin. Hablaremos también con Javier, que el año pasado estuvo con nosotros, ¿no? Así es. En la Semana de Periodismo Literario. Exacto. Ahora están estos colegas, volvemos a repetir, el lunes 19 abrimos con Juan Pablo Meneses, 9 de la mañana, miércoles 21, Federico Bianchini, que será entrevistado por nuestra colega Natalia Ternaviechi. Así es. ¿Ya? Juan Pablo Meneses va a ser entrevistado por Paola Palomino, colega nuestro también, y el viernes cerramos con Mariana Enríquez, viernes 23, 9 de la mañana también. Perfecto. Y este humilde servidor será quien entreviste a la escritora argentina que ha ganado el premio La Crítica de Novela, premio que lo ha ganado Vargas Llosa, lo ha ganado hace poquito, una semana. Claro. Este humilde servidor, ¿no? No seas tan humilde, hombre. Martín, hay que darle finalización al programa antes que te diga alguna pachotada. Antes que nos corten la cabeza. Antes que nos corten la cabeza, Así sí, es. exactamente. Nada, Manuel, bueno, oye, los animamos a todos. Creo que es una gran oportunidad para escuchar a muy buenos narradores latinoamericanos. Vale la pena sin duda alguna. Y por supuesto, acá pondremos el programa, la información para poder inscribirse. Así es. ¿Okay? Así que un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana. Así es. Chao, Manuel, cuídate. Chao, chao. Chao.